Tardes, jóvenes. Me da gusto saludarles a través de este medio. Vamos a continuar con la segunda parte de fisiopatología de la diabetes. En este caso vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes de tipo 2. Epidemiológicamente hablando, ha habido un aumento de la prevalencia de diabetes que se ha visto en relación con el aumento de la prevalencia de la obesidad. Y esto tiene mucho que ver con la fisiopatología de la diabetes, ya que obesidad, resistencia a la insulina están íntimamente ligados. Esta incidencia, o sea, nuevos casos de diabetes tipo 2 también se ha visto aumentada en muchos países donde también esta incidencia de las tasas de obesidad ha aumentado. Tales son países donde típicamente la obesidad no era un problema, como Japón, Tailandia, ¿verdad? No digamos Argentina o Estados Unidos. También debemos recordar que algunos factores de riesgo epidemiológico son la etnia, la raza, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poquito en la clase anterior sobre la mayor incidencia de diabetes en negros, no hispanos, en hispanos y en isleños del Pacífico. Algunos factores de riesgo relacionados directamente con el desarrollo de diabetes tipo 2, obesidad, como dijimos anteriormente, antecedentes familiares. Antes se tenía la idea que la diabetes de tipo 1 era la única con predisposición genética, hoy se sabe que no, que también la herencia de los padres tiene una influencia directa en el desarrollo de diabetes, por supuesto, unido con otros factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, dietas altas en grasas, etc. Los grupos raciales y étnicos de los que hablábamos, el sexo femenino tiene mayor riesgo de diabetes tipo 2 y condiciones asociadas con resistencia a la insulina como el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome metabólico, del cual ya tuvieron oportunidad de ver la clase con la doctora Álvarez. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que es fisiopatología. Para comprender la patogénesis de la diabetes debemos de tener claros tres grandes factores. El primero, los pacientes con diabetes tienen una combinación de diversos grados de resistencia a la insulina y al mismo tiempo una deficiencia relativa de insulina. Vamos a hablar por qué llamamos deficiencia relativa cuando vamos a ver que en algunos momentos la célula beta pancreática responde aumentando los niveles de insulina, proceso conocido como hiperinsulinismo, pero se llama relativa porque a pesar de cantidades supranormales de insulina, no está actuando en sus órganos diana de forma adecuada. Segundo factor importante para comprender la patogénesis de la diabetes, influencias genéticas o ambientales. Esto es bastante difícil de determinar en un paciente individual, pero es importante tenerlo en cuenta. Estudios basados en evidencia nos ayudan a corroborar estos datos, los vamos a ver más adelante. Y la tercera es que la hiperglucemia, entendido como el aumento de los niveles de glucosa en sangre en sí mismo, se ha demostrado que deterioran la función de la célula beta pancreática, y aquí vamos a hablar de unos términos, la glucotoxicosis, la lipotoxicosis, y esto hace que se exacerbe la resistencia a la insulina de la que hablábamos previamente, y lo que va a conducir a un círculo vicioso, ¿verdad? Creando un estado metabólico malo. Bien, condiciones asociadas, como hablábamos hace un momento, el paciente con diabetes a menudo cursa con hipertensión, aumento del colesterol LDL, disminución del colesterol HDL, obesidad. Quisiera agregar yo hipertrigliceridemia también, que junto con diabetes mellitus tipo 2 hacen lo que conforman el que llamamos el síndrome metabólico. Y como ustedes saben, tanto cada uno de estos factores por separado como grupales aumentan el riesgo cardiovascular. Bien, condiciones demostradas por medicina basada en evidencia. Esta es una tabla del Diabetes Care de 1995, donde ya se hablaba de las condiciones asociadas o relacionadas con resistencia a insulina. Por supuesto, la principal, diabetes tipo 2, pero no nos olvidemos de hipertensión, alteración de la glucosa, obesidad central o androide, ovario poliquístico, hiperuricemia, acantosis nigricans, disminución de la actividad fibrinolítica, formación de trombos, dislipidemias y aterosclerosis. Bien, la secreción de insulina. La secreción de insulina, como recuerdan en la clase anterior, requiere en al menos parte que sea transportado la glucosa al interior de la célula beta mediante un transportador, el GLUT2, que lo tenemos acá. Una vez la glucosa entra a la célula, desencadena toda esta serie de reacciones que las vimos en detalles en la clase anterior, hasta lograr que la célula beta produzca estos gránulos secretores llenos de insulina, péptido C y amiloide pancreático o amilina.
Entonces, en diabetes de tipo 2, la secreción de insulina está alterada. Y está alterada porque podrían haber alteraciones en el GLUT2. Esto se ha demostrado en ratones nada más, ¿verdad? Es una hipótesis. Y también se le dieron a estos ratones dietas altas en grasa. Y esto hacía que el GLUT2 estuviera inapropiadamente funcionando. También la secreción de insulina está alterada y esto se ha demostrado porque en estos mismos ratones se veía que carecían del ABCA1. Se pueden recordar ustedes de este transportador de colesterol celular relacionado con el transporte inverso de colesterol, lo vimos en la clase de dislipidemia. Súper importante, ¿verdad? Y entonces también esto puede evidenciar un trastorno en la secreción de insulina. Diferente con la de la diabetes tipo 1, en la que hay un daño inmunitario de la célula beta pancreática, inflamación, atrofia de los islotes pancreáticos, cero producción. En este solo es una alteración de la secreción de la insulina. Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se cree que es el mejor predictor para diabetes tipo 2. La gran mayoría de estos pacientes parecen tener un riesgo genético, ¿verdad? La resistencia a la insulina se ha visto en los estudios que se vuelve más grave o más intensa relacionados con la edad avanzada y el aumento de peso. La resistencia a la insulina puede al menos en parte estar relacionada con aquellas sustancias liberadas por el tejido adiposo que le vamos a llamar adipoquinas, que también ya lo vieron en la fisiopatología de la obesidad con la doctora Álvarez, pero que hoy vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas también para conocer su papel en la fisiopatología de la diabetes. Factores genéticos. En la mayor parte de los pacientes diabéticos hay una susceptibilidad genética y esto de origen múltiple, por múltiples genes, o sea, poligénico. Esto se ha pensado debido a que la resistencia a la insulina está presente desde años antes del diagnóstico de diabetes, años antes de la aparición de la hiperglicemia. Y se cree que está dado por una disregulación del metabolismo de los ácidos grasos, que se cree que es uno de los mecanismos que ocasionan la resistencia. También importante que hay concordancia de diabetes tipo 2 en gemelos. En gemelos idénticos se puede esperar que si un gemelo idéntico es diabético, el otro tiene el 70% de posibilidad de también desarrollar diabetes. Y esto implica un componente genético importante. Los individuos con un progenitor diabético tienen mayor riesgo de padecer diabetes que alguien que no tiene ningún progenitor diabético. Y si ambos padres son diabéticos, el paciente tiene 40% más riesgo que una persona control que no tenga progenitores diabéticos. Pero, sin embargo, todavía en la actualidad no se han identificado cuáles son los genes que predisponen a diabetes tipo 2. Bien, ¿qué papel tiene la dieta, la obesidad y la inflamación? Es importante las características llamativas de la mayoría de grupos y de la mayoría de pacientes que desarrollan tipo 2, ya que sus manifestaciones aumentan en relación con aumento de peso y disminución de la actividad física. En esta imagen tenemos aquí graficado en el eje de las X índices de masa corporal. Desde un índice de masa corporal normal, ¿verdad? De menos de 25, que estaría clasificado como un índice de masa corporal normal. Luego sobrepeso, que sería entre 25 a 29.9. Tenemos dos grupos aquí graficados, ¿verdad? Y unos con franco sobrepeso. En diferentes colores tenemos la ingesta de kilocalorías por semana, ¿verdad? Y entonces aquí hacemos una relación entre el peso, el ejercicio y el desarrollo de diabetes. Entonces aquí podemos ver cómo el riesgo de diabetes tipo 2 por cada 10.000 pacientes en un año va aumentando a medida que las dietas, que el índice de masa corporal aumenta al punto del sobrepeso o con dietas hipercalóricas y sobre todo altas en grasas. Bien, la obesidad favorece la resistencia periférica a la captación de glucosa mediada por insulina. ¿Recuerdan esta imagen que vimos en la clase de diabetes tipo 1? Que para que la insulina pueda hacer sus efectos biológicos necesita entrar a la célula, ¿verdad? Entrar a la célula mediante un receptor que se encuentra en la membrana de los tejidos diana, llámese el músculo esquelético o el tejido adiposo. Una vez la insulina entra en contacto con su receptor de insulina, inicia una cascada de situaciones activando la tirosincinasa, que activan a las proteínas intermediarias o IRS, y estas permiten que el GLUT4 se transcoloque del interior de la célula a la membrana celular, permitiendo que la glucosa entre a hacer sus efectos en estos tejidos diana. La obesidad se ha visto que favorece
la resistencia periférica a esta captación de glucosa. Y también disminuye la sensibilidad de la célula beta a la glucosa. O sea que por las dos partes permite o altera su secreción y al mismo tiempo favorece la resistencia. Estos son efectos de la obesidad. Y se ha visto en estudios basados en evidencia que estos defectos se invierten en gran medida si el paciente entra en un régimen de pérdida de peso y en relación con las caídas de las concentraciones de glucosas en sangre hasta la normalidad. Bien, el mecanismo por el cual la resistencia a la insulina induce a la obesidad es poco conocido. Pero como les decía anteriormente, las adiposinas, que son estos factores liberados por el tejido adiposo, la adipoquina, la leptina, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, estimulan actividad inflamatoria y la inflamación está íntimamente relacionada con resistencia a la insulina. ¿Y por qué decimos que hay inflamación? Bueno, en los pacientes diabéticos se han encontrado niveles altos de marcadores de inflamación. Miren otra vez quienes andan aquí, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la interleucina 6, el inhibidor del activador del plasminógeno, el factor de necrosis tumoral alfa y el recuento de glóbulos blancos aumentados. Bien, la diabetes entonces se caracteriza por tres grandes alteraciones fisiopatológicas. Uno, un trastorno de la secreción de la insulina. Dos, resistencia periférica a la insulina. Y tres, que de este no hemos hablado, pero vamos a hablar más adelante, es de una producción hepática excesiva de glucosa. Me encanta esta imagen, ¿verdad? Aquí ven una célula beta, perdón, una célula de un órgano diana. La glucosa anda en el torrente sanguíneo y aquí en la membrana se encuentran los receptores para insulina. Entonces ven una célula normal y ven cómo tiene su receptor para insulina en azul. Una vez la insulina se une a su receptor, permite que glucosa pueda entrar al interior de la célula y que la glucosa sea usada para todo lo que la usamos como energía. Ahora vean una célula con resistencia a la insulina. Tiene menos receptores disponibles, ¿verdad? Y los pocos que tienen no tienen la misma disponibilidad para que al unirse al receptor la glucosa entre dentro de la célula. Esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina y creo que es la base fisiopatológica que debemos entender para el desarrollo de la hiperglicemia en la diabetes de tipo 2. Bien, entonces la hiperglicemia en la diabetes de tipo 2, tres grandes alteraciones. Una alteración de la secreción pancreática, ya vimos acá que la obesidad, ¿verdad? Tiene mucho que ver, alterando los GLUT. Entonces tenemos una secreción alterada de insulina, pero tenemos insulina. También tenemos una resistencia al uso periférico de la glucosa. Y por otra parte, un tercer factor, no menos importante, un incremento de la producción hepática de glucosa. Estos tres se constituyen en los tres mayores defectos metabólicos del paciente con diabetes. Bien, entonces dijimos que hay un metabolismo anormal en el músculo y la grasa. Los músculos y la grasa son los tejidos dianas de la insulina. Esto se da por la resistencia a la insulina, que es el signo más notable de la diabetes. Entonces, al tener, y se define como una menor capacidad de la insulina para actuar eficazmente en sus tejidos dianas. Hablamos que esta resistencia es relativa, ¿verdad? Porque al inicio hay concentraciones supranormales de insulina circulante que logran controlar los valores de glucosa. Entonces uno le toma la glucosa al paciente, aunque tenga obeso, sedentario, etcétera, pero todavía sus niveles están normales, dentro de los rangos normales, y eso podría ser hiperinsulinismo. Pero súper importante encontrarlos todavía en esta etapa, si tenemos acantosis nígrica, si tenemos sobrepeso, si tenemos sedentarismo, si tenemos dislipidemia, ovarios poliquísticos, en ese momento podemos intervenir. Entonces, dijimos que esta resistencia al inicio es relativa porque hay concentraciones altas de insulina. También se altera la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, se aumenta ese tercer factor que les decía, la producción hepática de glucosa, y estos tres factores se unen para lograr el aumento de los niveles de glucosa en sangre del paciente con diabetes de tipo 2. Esto que les voy a decir es bien importante. Necesito que lo entiendan fisiopatológicamente. Si tenemos un aumento de la producción hepática de glucosa, vamos a tener niveles elevados de glucosa en ayuno. ¿Qué significa eso? Durante la noche, por ejemplo, no comemos, nos cenamos 7, 8 de la noche y no volvemos a comer más. Pero esto no quiere decir que nuestro cuerpo no necesite glucosa para sobrevivir. Entonces el hígado es el encargado de en los periodos de ayuno echar a andar la producción de glucosa. Sin embargo, esta producción de glucosa está alterada en el paciente con diabetes y entonces el paciente amanece con niveles altos de glucosa en ayuno.
Por otro lado, la resistencia a la insulina, que dijimos que es la pérdida del uso adecuado de la insulina en los tejidos periféricos, al decrementar la utilización periférica va a ocasionar aumentos de glucosa en el periodo postprandial o después de comer. Se desconoce cuál es el mecanismo molecular exacto de la resistencia a la insulina. Hay varias hipótesis, por ejemplo, niveles de receptor de insulina. Vimos aquella célula con menos receptores de insulina, se cree que ese podría ser un factor. Se cree también que la tirosincinasa, una vez el receptor de insulina se une a insulina y se activa la tirosincinasa, se cree que esta cascada, estos procesos están disminuidos en el paciente diabético tipo 2. Se ha encontrado en algunos, pero no en todos, entonces no es todavía un hecho. También se llegó a pensar que podía haber acumulación de líquido dentro de los miocitos, estoy hablando del tejido muscular, que disminuyen la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Bien, obesidad visceral, central u obesidad de tipo androide es la más frecuente en el paciente con diabético, en el paciente con diabetes de tipo 2. La resistencia a la insulina que acompaña a la obesidad aumenta la resistencia a la insulina determinada ya genéticamente. Pónganse a pensar ahora. Mis dos padres son diabéticos y yo estoy obeso, por las dos líneas tengo entonces resistencia a la insulina. Por la genética que mis padres me han traspasado, ¿verdad? Por herencia, y por los factores de riesgo exógenos que yo he adquirido con malos hábitos dietéticos, sedentarismo y obesidad. Entonces hablábamos hace unos momentos de cómo tratar de explicar esta resistencia a la insulina relacionada con la obesidad. Y entonces aquí dijimos que entran en juego unas sustancias secretadas por el tejido adiposo que les vamos a llamar adiposinas. Estas adiposinas modulan la secreción de insulina, modulan la acción de la insulina, modulan el peso corporal y pueden también contribuir a la resistencia a la insulina. Dentro de estos productos biológicos tenemos a la leptina, al factor de necrosis tumoral alfa, a los ácidos grasos libres, a la adiponectina, a la resistina, la interleucina 6, la proteína estimuladora de acilación, ASP, y otras que vamos a hablar más adelante. Esto es lo que se llama obesidad androide. Es aquella persona con un volumen abdominal voluminoso, ¿verdad? Obesidad de tipo androide, no así la obesidad ginecoide, ¿verdad? La parte superior del cuerpo está más gruesa, ¿verdad? Por eso se llama obesidad androide. Este tipo de obesidad tiene una asociación mucho mayor con resistencia a la insulina y con intolerancia a la glucosa que cuando la obesidad es de tipo ginecoide o del cuerpo inferior. Bien, aquí una imagen tomada del UpToDate del 2020, donde correlaciona niveles de glucosa en sangre con los minutos después de haber comido. Entonces acá se puede ver como un paciente tiene niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Con un peso normal, sus valores van dentro de lo esperado, suben, ¿verdad? Y después de comer a los 120, 150 minutos vuelven a disminuir. Ahora vean un paciente con obesidad de la parte baja, la obesidad ginecoide. También hay un aumento marcado, pero luego vuelve a bajar. De hecho, esta curva es mucho más parecida a la de un paciente con un peso normal. Y ahora vean la curva del nivel de glucosa en un paciente con obesidad androide. Vemos que a los 60, 70 minutos posterior a las comidas tiene un pico muy alto y luego comienza a bajar, pero ya no llega a los valores normales. Entonces, esto es bien importante para determinar la relación directa entre la obesidad androide y los niveles altos del paciente diabético tipo 2. Entonces vamos a hablar un poquito de estas adiposinas. La leptina es producida por los adipocitos, se secreta en proporción con la masa de adipocitos. Esto quiere decir, entre más adipocinos, más leptina. Los estudios en seres humanos han demostrado que la deficiencia de leptina o la resistencia a esta se asocia con obesidad y resistencia a insulina. La adiponectina, esta es una citoquina derivada también de los adipocitos, reduce los niveles de ácidos grasos libres en sangre y se ha asociado con perfiles mejorados de lípidos, un mejor control glucémico y reducción de la inflamación. Pero un número de observaciones sugiere que al tener deficiencia de adiponectina, esta hormona derivada de los adipocitos juega un papel en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Que en el paciente con diabetes tipo 2, con obesidad, tenemos disminución de leptina y disminución de adiponectina. ¿Qué pasa con los demás? Factor de necrosis tumoral alfa también es liberado por el tejido adiposo, juega un papel importante en el deterioro de la acción de la insulina en los órganos periféricos. El inhibidor del activador del plasminógeno, PAI1,
Es un inhibidor de la fibrinolisis. Esta es otra proteína relacionada con los adipocitos. Es secretada también a partir de células endoteliales, las células mononucleares, los hepatocitos, los fibroblastos, y se ha visto asociada con un mayor riesgo para enfermedad cardiovascular. La resistina, también secretada por los adipocitos, en un estudio se administró resistina y aumentaba la producción de glucosa, y lo importante de esto es que lo hacía independientemente de cambios en las hormonas contrarreguladoras. Quiere decir acá que aquel mecanismo de que si la insulina está alta, el glucagón está bajo y viceversa, el glucagón está alto, la insulina está baja, está perdido en los pacientes donde tenemos altos niveles de resistina. Y es por eso que la resistina es una hormona que está vinculada con la diabetes. Retinol-proteína de unión 4, RBP4, es otra proteína liberada por los adipocitos. Se relaciona con un grado de resistencia a la insulina, sobre todo en los pacientes con obesidad marcada, tolerancia alterada de la glucosa o prediabetes o diabetes tipo 2. Así también se ha encontrado alterada esta sustancia en pacientes no obesos, pero con una fuerte historia familiar de diabetes. Esto confiere un componente genético. Otro factor, este no es relacionado con el tejido adiposo, sino con el alto peso al nacer. Ustedes han escuchado que dentro de los factores de diabetes tipo 2 es tener un alto peso al nacer, niños con mayor de 4 kilos de peso al nacer. Entonces nos preguntamos por qué, y esto podría estar relacionado, pero esto es una hipótesis, con hiperglicemia materna durante el embarazo. ¿Quiere decir que un factor protector es tener bajo peso al nacer? Exactamente, pero bajo peso al nacer también tiene sus factores de riesgo. Bien, entonces relación entre la obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Y aquí vamos a mezclar tres clases, casi cuatro clases. Fisiopatología de la diabetes, fisiopatología de la obesidad, fisiopatología de la diabetes, ¿verdad? Entonces acá vemos que la obesidad central o androide genera resistencia a la insulina, por ende hay un aumento de ácidos grasos libres. Esta resistencia a la insulina ocasiona aumento de la apolipoproteína B, que si ustedes recuerdan es la principal formadora de las LDL, y también aumenta la lipasa hepática, ocasionando el perfil lipídico del paciente diabético tipo 2, aumento de triglicéridos, aumento del LDL colesterol y disminución del HDL, que también se conoce como perfil lipídico aterógeno. Bien, el trastorno de la secreción de la insulina y su sensibilidad están relacionadas entre sí. Entonces, en la diabetes, la secreción de la insulina inicialmente aumenta, lo que hablábamos del hiperinsulinismo o niveles supranormales de insulina, en respuesta a la insulinoresistencia. Inicialmente logra compensar los niveles de glucosa, ¿verdad? O mantiene normal la tolerancia de la glucosa, pero finalmente esta secreción de insulina está visiblemente alterada. Dijimos que la causa no está clara, que se cree que hay un problema en el GLUT2, ¿verdad? Y se han puesto hipótesis como un defecto genético secundario. Aquí mencionan a la amilina. Recuerdan que los gránulos secretores de insulina secretan junto con insulina péptido amiloide o amilina y péptido C, ¿verdad? Entonces este péptido amiloide, que es cosecretado por la célula beta, forma depósitos de fibrillas amiloides dentro de la célula beta, y se cree que esto podría ser la base de la alteración de la insulina. El problema es que no se sabe si esto es primario o es secundario. También lo que hablábamos, que la secreción de insulina está alterada porque la misma hiperglucemia altera la función de los islotes, lo que se llama glucotoxicosis, y también la resistencia de la insulina al elevar los ácidos grasos libres provoca lipotoxicosis, que también viene a dañar los islotes. La imagen, ustedes la podrán recordar de patología, en donde se ve un islote beta pancreático, una célula beta pancreática con glucotoxicosis y con lipotoxicosis. ¿Por qué? Por la hiperglucemia y por el aumento de ácidos grasos libres. Bien, esta imagen es bien importante entenderla. Tenemos aquí en el eje de la Y la secreción de insulina, en el eje de las X la sensibilidad de la insulina. Esto hace relación a la diapositiva anterior, donde sensibilidad y secreción tienen mucho que ver. Entonces, la secreción de la insulina y la sensibilidad se encuentran relacionados, y conforme el individuo se hace más resistente a dicha hormona, al pasar del punto A al punto B se incrementa su secreción. La incapacidad para compensar el problema mediante un aumento de la secreción de insulina resulta, por supuesto, inicialmente en un trastorno de tolerancia, lo que llamaríamos prediabetes, intolerancia de la glucosa, y en última instancia la diabetes de tipo 2. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sujeto A con secreción de insulina menor de 500, aproximadamente 300 picomoles por minuto, con una sensibilidad muy alta, cercana al 100. Este es un paciente sin diabetes, con valores normales de glucosa en ayunas y después de comer.
Sin embargo, por algún motivo este paciente comienza a perder la sensibilidad. El cuerpo, para recuperar la sensibilidad, incrementa la secreción. Miren cómo sube a más de 500, ¿verdad? Todavía en este punto B el paciente logra mantener su tolerancia de la glucosa, no al punto de diabetes, perdón, no al punto normal, pero tampoco al punto de diabetes. Entonces aquí está con concentraciones supranormales de insulina, lo que llamaríamos hiperinsulinismo, la primera fase, ¿verdad? Pero este paciente sigue con algo que es un factor de riesgo, llámese genético, llámese obesidad, llámese dietas altas en grasas y carbohidratos, etcétera, y pasa de este punto B, donde la secreción ya no es suficiente para controlar los niveles de glucosa, al punto C. Y aquí tenemos intolerancia de la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. De prediabetes a diabetes hay un paso y miren ustedes cómo cambia el punto A del punto D. Entonces, en diabetes tipo 2 tenemos poca sensibilidad a la insulina y con poca insulina. Esta diapositiva, esta figura es importantísima para entender los pilares terapéuticos en el paciente con diabetes tipo 2. Bien, entonces el desarrollo de diabetes podríamos simplificarlo mediante este esquema. Tenemos resistencia a la insulina, tenemos disfunción de la célula beta. La resistencia a la insulina inicialmente cursa con hiperinsulinemia, que logra una glucosa normal, pero como el daño en la célula beta sigue, esta insulina resistencia se aumenta a tal punto que ya las concentraciones supranormales no son suficientes, la célula beta ya no puede producir tanta insulina, comienza a tener una alteración de la glucosa y terminará este paciente en diabetes de tipo 2. Bien, un tercer factor que no habíamos hablado, pero es importante, es el aumento de la producción hepática de glucosa. Ustedes saben que el hígado produce glucosa, sobre todo en los periodos de ayuno. Pero también, aunque el hígado es el órgano principal de producción también mediante la gluconeogénesis, mediante la glucogenólisis, hay una resistencia de la insulina en el hígado. Y esto es reflejado por la incapacidad de concentraciones supranormales de insulina para suprimir la gluconeogénesis. Y esto nos va a ocasionar hiperglucemia de ayunas y una disminución del almacenamiento de la glucosa en el hígado en el periodo postprandial. O sea, glucosa alta antes de comer y glucosa alta después de comer, las dos características del paciente diabético tipo 2. Se cree que esto sugiere en las fases más tempranas de la evolución de la diabetes, pero siempre posterior al inicio de la secreción de insulina y la resistencia a la insulina. Bien, no se olviden por favor que siempre que encontramos un paciente con hiperglicemia, aunque nos dan ganas de decirle, sí, usted tiene 10 años de tener esto y no nos habíamos dado cuenta, debemos de tomar en cuenta en la historia clínica, hacer un buen listado de los medicamentos que consume. ¿Por qué? Porque hay algunas drogas que pueden causar una alteración de la tolerancia de la glucosa e incluso diabetes. Entonces, por favor, fármacos muy usados, por ejemplo, fluorquinolonas como la gatifloxacina. Esta la tenemos en El Salvador en forma de gotas oftálmicas, alteran la secreción de insulina, ¿verdad? Tenemos la moxifloxacina, cuyo nombre comercial es Avelox. No se usa muy a menudo, su costo es bastante alto, pero sí tenemos que tomar en cuenta en pacientes que la usan de forma crónica, ¿va? Que el paciente con sinusitis crónica o con algunos problemas urológicos que podrían utilizarla. Antirretrovirales, miren qué importante, pacientes PBS o pacientes con SIDA, muy alto el número en nuestro país, sobre todo los inhibidores de las proteasas tienen estos efectos, ¿verdad? Incrementando la resistencia periférica de la insulina. Entonces, pacientes con SIDA, tomando tratamiento antirretroviral, debemos estar haciendo un chequeo de sus niveles de glucosa. Otros antipsicóticos de primera generación, como la clorpromacina, esto quizás más de uso hospitalario, y más ambulatorios, los de segunda generación, como la quetiapina, que se ocupa en dosis bajas para inducir sueño, la risperidona como antipsicótico y la olanzapina también. Los mecanismos no son establecidos, pero parecen estar desarrollando un aumento de los niveles de resistencia a la insulina y también disminuyen la secreción de insulina. Pero todavía más frecuentes, ¿verdad? Que los utilizamos en aquel paciente con diabetes, con hipertensión, con taquicardia, palpitaciones, diabéticos, cardiopatas isquémicos como los beta bloqueadores, atenolol, metoprolol, propanolol. De estos tres, dos de estos tres se encuentran en el cuadro básico del Ministerio de Salud y aumentan los niveles de glucosa ya que disminuyen la sensibilidad a la insulina.
El carvedilol no aparece como alterador de la glucosa de insulina. El carvedilol es un beta 2 un poco más selectivo, un beta bloqueador más selectivo. Miren otros hipolipémicos como la niacina, las estatinas, ¿verdad? A veces nos olvidamos, ¿verdad? Que el paciente tiene otros factores de riesgo y por el colesterol LDL alto lo clasificamos como un sujeto que necesita estatina, pero nos olvidamos, lo dejamos de por vida y nos olvidamos de chequearle una glucosa, ¿verdad? Cuando esto podría estar causando una alteración del metabolismo hepático de glucosa. Diuréticos tiacídicos, miren la hidroclorotiacida, la indapamida, la clorotiacida, la clortalidona. Todos estos fármacos usados en el paciente con hipertensión como coadyuvantes muy buenos, pero alteran el perfil metabólico, específicamente el de la glucosa. Vasodilatadores como el diazóxido y vasopresores como la epinefrina, norepinefrina, que esas sí son de usos intrahospitalarios. Y por favor los glucocorticoides sistémicos, ¿verdad? Estos son un efecto de clase que suben los niveles de glucosa. Hay múltiples factores involucrados, incluyen un incremento de la producción hepática de glucosa, también incrementan la resistencia a la insulina, incrementan la expresión del pipargamma, ¿verdad? Y son un efecto de clase que aquel paciente que usa glucocorticoides como prednisona, prednisolona, metilprednisolona de forma crónica, pacientes con enfermedades de la colágena, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, etc. Bien, ¿cómo se presenta clínicamente la diabetes de tipo 2? Dos formas de presentación. Asintomática, que es aproximadamente el 40% de los pacientes. Sintomática, con polidipsia y poliuria, pero sin cetonas en orina ni acidosis, más o menos 57 a 70% de los pacientes. Y como cetoacidosis diabética, 5 a 12% de los pacientes, y estado hiperosmolar hiperglucémico. Aquí vamos a hablar de estas dos situaciones, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, también son clasificadas como las complicaciones agudas de la diabetes. Muchos pacientes no saben que son diabéticos y debutan de su diabetes con algunas de estas dos complicaciones agudas de la diabetes que son potencialmente mortales. Se supone que el paciente diabético tipo 1 cursa con cetoacidosis diabética, ya que en este hay un déficit absoluto de insulina, y que el paciente diabético de tipo 2 cursa más con estado hiperosmolar hiperglucémico, en el que el déficit de insulina es relativo, por lo que acabamos de hablar. Pero en las últimas décadas hemos visto que tanto el 1 como el 2 logran hacer alguna de estas dos presentaciones. Entonces ya no son exclusivas. Asintomático, 40% de los pacientes se les hace una prueba para diabetes por algún factor de riesgo, porque estaban embarazados, etcétera, o se le detecta glucosa en una muestra de orina como parte de un examen físico de rutina. Y entonces asintomático se detecta la diabetes. Sintomático, el paciente llega a consultar porque ha tenido poliuria, polidipsia, nicturia, ¿verdad? O pérdida de peso reciente. Le mandamos examen de glucosa ante todo paciente con poliuria, polidipsia, pérdida de peso y resulta que la otra forma de presentación es la cetoacidosis diabética. Como se los explicaba en la clase anterior, tiene cetonas en sangre y en orina, acidosis metabólica e hiperglicemia. 5 a 12% de los pacientes diabéticos de tipo 2 debutan con de esta forma. Los síntomas son debidos a la hiperglicemia, incluyen poliuria por una diuresis osmótica, polidipsia por el aumento de las pérdidas urinarias, fatiga y letargo. Y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico o síndrome hiperglicémico no cetósico se caracteriza por una glucosa marcada mayor de 600 miligramos por decilitro, aumento de la osmolaridad plasmática mayor de 330, deshidratación grave y poca o ninguna cetonuria, que es lo que lo hace diferente. Fisiopatológicamente hablando, la diferencia entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar es que en la cetoacidosis hay un déficit absoluto de insulina. En el estado hiperosmolar hay un déficit relativo de los niveles de insulina. Bien, entonces acá solo una figura para ver estas dos complicaciones agudas de la diabetes, por si se las pregunto en el corto o en el examen. Son el estado hiperosmolar hiperglicémico, miren el déficit de insulina es relativo, y en el cetoacidosis diabética el déficit de insulina es absoluto. Y esto lo vamos a ver más en detalle en introducción a la clínica cuando vamos a ver el manejo del paciente con cetoacidosis, estado hiperosmolar hiperglicémico. Bien, un poquito de complicaciones crónicas, que esto también lo vamos a ver más adelante.
enfocar únicamente en los 4 mecanismos fisiopatológicos, pero debemos de recordar que estamos estudiando la fisiopatología de la diabetes para poder entender qué es lo que le sucede a nuestro paciente, cuáles son la explicación de sus signos y síntomas, pero también para poder abordarlo apropiadamente y evitar que lleguen tanto las complicaciones agudas como las crónicas. Entonces, dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes tenemos las microvasculares, ¿verdad? Entendiendo como afección de las arterias de los ojos, específicamente la retina, y ahí causan la retinopatía diabética, no proliferativa y proliferativa. También atacando el nervio periférico, las neuropatías sensitivo-motoras, que son las más frecuentes, y el daño a riñón, la nefropatía. Como decíamos al principio de la primera clase, representa la primera causa, la diabetes mellitus, de insuficiencia renal en fase avanzada, fase 5, con una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto. Y complicaciones macrovasculares, arteriopatía coronaria, llámese infarto, angina, etc. Enfermedad vascular periférica, recuerden la clase de sistema vascular periférico causándonos claudicación intermitente en esos miembros inferiores al caminar. Enfermedad vascular cerebral, accidente cerebrovascular. Y también hay otras complicaciones crónicas relacionadas a diabetes como la gastroparesia diabética, ese retardo en el vaciamiento gástrico que normalmente dura 2 horas, en el paciente diabético puede durar más, es el lentecimiento de la peristalsis digestiva por culpa de la diabetes, diarrea crónica, disfunción sexual, uropatías, problemas dermatológicos, infecciones, catarata, glaucoma, enfermedad dental e hipoacusia, esto por diabetes mellitus. Se ignora cuál es el mecanismo, pero hay, ¿verdad?, 4 teorías de cómo se dan el mecanismo de las complicaciones. El primero de las teorías dice que hay un aumento de la concentración intracelular de glucosa, que da por resultado productos avanzados terminales de la glicosilación, que les vamos a llamar los cuerpos AGE, ¿verdad? Estos cuerpos AGE vienen a ser productos avanzados de la glicosilación por vía de la glicosilación no enzimática de proteínas intracelulares y extracelulares. Estos cuerpos AGE forman enlaces cruzados entre proteínas como la proteína colágeno, la de matriz extracelular, y aceleran aterosclerosis, disfunción glomerular, reducen la síntesis de óxido nítrico, inducen disfunción endotelar y alteran la composición de la estructura de la matriz intracelular. Se cree que este es el mecanismo de la complicación de la retinopatía diabética. La otra teoría es que la hiperglucemia aumenta el metabolismo de la glucosa, pero por la vía del sorbitol. Y entonces, al tener aumento de los niveles de sorbitol, alteramos el potencial oxidorreductor de las células, se incrementa la osmolalidad celular, se generan especies reactivas de oxígeno y se provoca otros tipos de disfunción celular. Se cree que este es el mecanismo involucrado en la neuropatía periférica. También una tercera hipótesis, que la hiperglicemia incrementa la formación del diacilglicerol, lo que da por resultado activación de la proteincinasa. Y esto lo que hace es modificar la transcripción de los genes de fibrodectina, el colágeno de tipo 4, las proteínas contráctiles y la proteína de matriz de las células endoteliales y las neuronas. Y el 4 es que la hiperglucemia aumenta el flujo por la vía de las exosaminas o fructosas con generación de glucosa 6-fosfato, sustrato para glicosilación ligada a oxígeno y producción de proteoglicanos. Esas son 4, son teorías. No se ha encontrado específicamente en cuál complicación. Se ha encontrado, por el contrario, que los 4 mecanismos a veces están involucrados. Entonces todavía no se sabe. 3 palabritas de retinopatía diabética. La retinopatía diabética da como consecuencias hemorragias diseminadas, exudados amarillos, neovascularización, el paciente termina perdiendo su ojo, requiere fotocoagulación parateniana con láser, ¿verdad? Recordemos que la retinopatía se clasifica en no proliferativa y proliferativa. No nos vayamos a confundir con la clasificación de Kidd-Wagener para retinopatía hipertensiva, que es otra, ¿verdad? Estamos hablando de la retinopatía diabética. En la fase no proliferativa hay microneurismas, hay manchas hemorrágicas y exudados algodonosos. Y en la fase proliferativa, nuevos vasos. Por eso se llama proliferativa, porque proliferan nuevos vasos. El problema es que estos vasos son friables con tendencias a hemorragia. Bien, la otra complicación son las úlceras diabéticas, estas ocasionadas por alteraciones de la sensibilidad. Entonces, estas son consecuencias de la neuropatía
periférica, sobre todo en miembros inferiores, como pueden ver. La clasificación de Wagner para pie diabético es importante que la manejen. ¿Por qué es importante? Bueno, primero para el tema de diagnosticar a nuestro paciente, segundo para temas de educación de nuestro paciente y tercero para ver a qué paciente vamos a ingresar. Para que tengan una idea, un pie diabético grado 3, 4 y 5 amerita ingreso hospitalario por un tiempo bastante amplio hasta que la úlcera ceda. Un grado 1 y grado 2 puede ser manejado ambulatoriamente en casa. ¿Qué significa un Wagner 0? Una ausencia de úlcera, pero un pie en riesgo. ¿Qué significa un pie en riesgo? Un pie con resequedades, con deformidad, como la articulación de Charcot, hiperkeratosis, aquellas uñas largas, gruesas, quizás con micosis, pies notablemente resecos, pulsos pedios disminuidos. Ese paciente puede estar en riesgo de desarrollar una úlcera. Una grado 1 es una úlcera superficial, un pie Wagner 2 es una úlcera profunda, pero ya incluye tendón. Por ejemplo, podríamos ver acá exposición de tendón y cápsula articular, si es que se está dando en un área articular. El grado 3 es una úlcera profunda con absceso, osteomielitis, que es una inflamación del hueso, o sepsis en la articulación. El grado 4 es gangrena localizada, ¿verdad? Podríamos pensar en esta, gangrena localizada. Y el grado 5, gangrena extensa. Yo no olvido contarles siempre el caso. Sus compañeros que hayan recibido esta clase en otras ocasiones les podrán decir, una paciente que llegó con gangrena en todo el miembro inferior izquierdo, casi séptica, febril, con su azúcar descontrolada. ¿Qué le tocaba a esta paciente? Era una paciente joven, menor de 40 años, le tocaba amputación, ¿verdad? Amputación que era desarticulación del miembro inferior. O sea, esta paciente no iba a tener ni chance de una prótesis, ¿verdad?, para caminar. Y esto es por dejar avanzar. Al historiarla decía, mi esposo no me dejó venir a consultar. Y entonces esto es triste, ¿verdad? Ver que todas las acciones de salud pública que podemos haber hecho en este paciente fallaron, ¿verdad? Fallaron por ignorancia, por mitos, por miedo, etcétera. Quizás no quisiera perder la oportunidad de decirles que miren este piecito, ¿verdad? Esto no es una foto inventada, este es un paciente diabético, ya perdió 2 dedos y por lo visto tiene un daño tan severo que quizás va a perder su pierna en los próximos meses o años, ¿verdad? ¿Qué le tocan a estos pacientes de tratamiento? Debridación. Muchos pacientes no tienen tanta sensibilidad para el dolor, pero la mayoría esto duele, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que los énfasis en las metas de control, que es de lo que voy a hablar ahorita, son para evitar estas complicaciones. Entonces vamos a ver el abordaje de un paciente. En anamnesis, una historia médica completa y un examen físico completo es importantísimo. Investigar si ha tenido síntomas de hiperglucemia como poliguria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales, vaginitis, micosis, si tiene cicatrización lenta de las lesiones cutáneas ante pequeños traumatismos, ¿verdad? Entonces, visión borrosa es consecuencia de variaciones en el contenido del agua del cristalino y se resuelve una vez controlada la hiperglucemia, pero toma entre 4 a 8 semanas para que la visión se recupere aún con niveles de glucosa normal. En un paciente que tiene ya diabetes establecida, la valoración debe hacer hincapié en el tipo de tratamiento que ha tenido, las concentraciones de hemoglobina glicosilada. Este es un paciente ya diabético. Frecuencias o se ha presentado hipoglicemia y si tiene alguna complicación. Y por supuesto buscar comorbilidades, ¿verdad? Buscar factores de riesgo cardiovascular, hipertensión y dislipidemia. Bien, esta tabla es bien importante porque esto es lo que queremos lograr en nuestro paciente. Hemos hablado hasta en la primera clase de los valores para diagnosticar diabetes, los valores para diagnosticar prediabetes y los valores normales. Pero la mayoría de pacientes diabéticos están totalmente descontrolados, glucosa de 500 en ayuna, glucosa de 400 después de comer. Y entonces, ¿a cuál nivel de glucosa debo llevar yo a mi paciente? Lo más cercano a lo normal posible es la respuesta. Entonces, los objetivos terapéuticos para pacientes diabéticos, esto me gusta preguntarlo bastante. ¿Cómo debe tener la hemoglobina glicosilada un paciente sin diabetes? Menos de 5.7. No puedo pretender que un diabético lo tenga, pero sí puedo pretender que tenga menos de 7, porque sabemos que disminuye la incidencia de complicaciones. ¿Cómo debe estar la glucosa en ayunas de un paciente diabético? Entre 70 y 130. ¿Cómo debe estar la glucosa 2 horas después de comer? Tiene que estar menor de 180. Menor de 180. ¿Cómo debe tener la presión arterial un paciente diabético? Menor de 130-80.
Y si tiene más, diagnostico hipertensión y doy tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Inhibidores de la ECA y ARA2. Lípidos. ¿Cómo debe tener los lipoproteínas de baja densidad del paciente diabético? Menos de 100. De hecho, algunos estudios dicen menos de 75, muy estrictos. Si para eso tenemos que usar estatinas, deberíamos usarlas. ¿Cómo debe tener el colesterol HDL mi paciente? Bueno, si es mujer, tiene que tenerlo más de 50, ¿verdad? Y si es hombre, más de 40 es suficiente. ¿Cómo debe tener los triglicéridos un paciente diabético? Menos de 150. Entonces, ¿qué significa esto? Un adulto que tenga estos criterios se va a llamar un diabético controlado. Diabético controlado. O sea, doctora, que si yo tengo un diabético 2 horas después de comer con, en vez de 180, 240, es diabético descontrolado. Y si tiene la glucosa en ayunas en 180, diabético descontrolado. Y si tiene la hemoglobina glicosilada mayor de 8, descontrolado. Y si tiene dislipidemia, pues descontrolado y así sucesivamente. Bien, tratamiento no farmacológico, esto es lo primero que hacemos con nuestro paciente. Mire, le damos la noticia, parece ser que tiene diabetes. Si es un paciente adulto, como los que yo manejo, diabetes tipo 2 la mayor parte de las veces, hay que hacer ciertos cambios. Se explica que la diabetes tiene 3 pilares: la dieta, el ejercicio y los medicamentos. ¿Verdad? Que no podemos descuidar ninguno de los 3 porque entonces se nos cae la casa, como 3 pilares, como 3 columnas. Entonces, en la dieta tenemos que explicársela que si el paciente tiene sobrepeso, necesitamos perder peso, llegar a peso normal. Para eso vamos a tener dietas de entre 1000 a 1500 kilocalorías al día para mujeres y entre 1200 a 1800 kilocalorías al día para los hombres. 45 a 65% de un plato debe ser carbohidratos, 10 a 30% proteína y grasas menos del 30%, tomando en cuenta que solo 7% deben ser saturadas y que debe de tener menos de 300 miligramos de colesterol en el día. ¿Quién hace esta dieta? Bueno, los médicos deberíamos poderle dar un menú a nuestro paciente, pero aquí nos podemos ayudar de nuestras compañeras nutricionistas o nutriólogos. Bien, recomendaciones nutricionales para pacientes diabéticos. Si el paciente necesita perder peso porque está en prediabetes y diabetes tipo 2, tenemos que dar dietas hipocalóricas, bajas en grasa y bajas en carbohidratos. Las grasas de la dieta, al mínimo grasas trans. Carbohidratos de la dieta, vigilar el consumo de carbohidratos en relación con las calorías. Los alimentos que tienen sucrosa se pueden consumir con ajustes en la dosis de insulina. También la cantidad de carbohidratos se debe de conocer para estimar los gramos de carbohidratos en la dieta, sobre todo en el diabético tipo 1. Y el índice glicémico refleja la forma en que el consumo de un alimento afecta la glucosa. Aquí esto es bien importante explicárselo al paciente. Las proteínas en la dieta son parte fundamental. De hecho, uno les puede explicar a su paciente, mire, en vez de comerse un pan dulce en la tarde, cómase una porción de queso, ¿verdad? O una taza de leche. Esto es proteína, una taza de leche descremada, por supuesto. Esto es proteína, un índice glicémico muy bajo. La proteína va a terminar convirtiéndose en glucosa, pero este trabajo que le lleva al cuerpo por convertir la proteína en la glucosa es bueno para el metabolismo. Consumir edulcorantes sin nutrientes. Aquí uno puede decirle al paciente, use Splenda, use Stevia, use Equal, ¿verdad? En vez de azúcar. Y no se recomiendan suplementos sistemáticos de vitaminas o antioxidantes. Esto es cultural, ¿verdad? Nuestra gente dice, soy diabética, deme vitaminas. Y hay que explicarle que las vitaminas se toman de los alimentos, de los vegetales, de las frutas, de las carnes, de los lácteos, comidos de forma balanceada. Y en algunos casos sí vamos a dar suplementos, ¿verdad? Pero en casos específicos. Ejercicio, ¿por qué ejercicio? Aumenta la sensibilidad a la insulina, que ya necesitamos que nos la suba en el paciente diabético. Reduce las concentraciones de glucosa en ayuna, tiene beneficios cardiovasculares y la recomendación es 30 minutos 5 veces por semana para hacer un gran total de 150 minutos por la semana. Pero también podemos darle al paciente la opción de 40 minutos 4 veces por semana, que estaría haciendo 160 minutos en la semana. También importante decirle la intensidad, ¿verdad? Tiene que ser un ejercicio de moderada a alta intensidad. No es salir a caminar, ir cortando las plantitas, platicando con la vecina, comprar el pan, no. Es a caminar a paso rápido, ¿verdad? Que aumenten los latidos, la frecuencia del corazón, que se sude incluso. Y ustedes me dirán, doctora, ¿y si es una abuelita? Bueno, pues que dé lo que pueda, ¿verdad? Evitando traumas, caídas, etcétera. Pero sí, si no, el ejercicio no va a tener los beneficios que acabamos de. Vamos a hablar de fármacos, lo voy a hablar brevemente porque no es el objetivo de nuestro departamento, pero si bien es cierto, no es el objetivo farmacológico de nuestro departamento porque tiene su departamento de farmacología, sí es importante que puedan entender por qué tal medicamento en base a su consideración fisiológica.
Entonces, entendamos la diabetes. La tipo 1 requiere administración diaria de insulina para sobrevivir. Es primordialmente vista en niños y adolescentes. No se sabe la causa, se cree que es autoinmunitaria y no hay forma de prevenirla. Mientras que la diabetes tipo 2 es más de jóvenes y adultos, 90% de los casos a nivel mundial, ¿verdad? Las causas sobrepeso e inactividad física, y es rara en niños, aunque últimamente por la obesidad se ha dado un aumento en su incidencia. Y la diabetes gestacional cursa como un diabético de tipo 2, pero en una mujer embarazada. Entonces, en diabetes tipo 1, no a propósito les puse esta inyección acá, porque el único tratamiento descrito para el diabético de tipo 1 es insulina exógena. Y ahí tenemos varias opciones. Las insulinas de acción rápida, los análogos de insulina como la Lispro, la Spart, la glulicina. La regular, que es la que tenemos en nuestros hospitales por ser más barata, puede usarse de forma subcutánea endovenosa. Normalmente se usa antes de los alimentos porque su efecto máximo se hace en 10 a 30 minutos. Tenemos la acción intermedia. Esta es importante para mantener los niveles postprandiales de la glucosa en valores normales. Su liberación es más lenta desde los puntos de inyección. Su forma de administración únicamente subcutánea. Miden su acción es de 6 a 12 horas y la más frecuente que tenemos es la NPH, que también hay en los hospitales. Entonces ya se van haciendo la idea. Un paciente diabético tipo 1 tiene que colocarse una insulina rápida antes de comer y una insulina lenta también antes de comer para que le dure las 12 horas y luego en la noche volver a colocarse. Exactamente. Si es un paciente descontrolado, quizás pueda necesitar una insulina de acción prolongada, como la Lantus, ¿verdad? Se absorben más lentamente, se suministran un aporte basal constante de insulina y se administran solo una vez al día, normalmente por la noche. Bien, también tenemos en la actualidad premezclas de insulina. Por ejemplo, Humalog Mix 25, que es la que más ocupo, tiene insulina rápida e insulina lenta en un solo pinchón, ¿verdad? Desgraciadamente por la crisis, normalmente cuando hay clases siempre les llevo lapiceros para que los puedan ver. Traen un contador de unidades de insulina, como lo pueden ver acá. Aparte de traer el contador, cada vez que se gira la manecilla suena. Esto es por el paciente diabético que es ciego, para que pueda contar. Se van contando de 2 en 2 las unidades, ¿verdad? Recordar que de la cantidad de insulina que le pongamos, un 25% es insulina rápida y un 75% es insulina intermedia. Los pacientes, la mayoría, se controlan apropiadamente. Bien, ahí solo unas características con sus inicios de acción. Mire, las insulinas de acción corta, más o menos en 10-20 minutos están haciendo su acción, tienen su efecto máximo en 30 minutos, hora y media, y duran 3-4 horas en promedio. Las de acción larga, como las insulinas basales, la glargina, dijimos su inicio entre 1 y 4 horas y puede durar hasta 24 horas. Y las combinaciones de insulina, como ya las que yo les decía, la 75-25, que es la Mix 25, pero también hay 50-50, 70-30. Útiles en aquel paciente que tiene problemas para inyectarse, que no puede inyectarse, son muy buena opción. Bien, farmacológico de la diabetes tipo. Aquí recordar otra célula beta, al GLUT2 que permite que la glucosa entre en la célula beta. Recordar aquí el receptor SUR de sulfonilulrea, ¿verdad? Que al bloquearlo tenemos, perdón, que al activarlo tenemos aumento de la secreción de insulina. Por eso es que las sulfonilureas se llaman secretagogos o favorecedores de la secreción de insulina. Pero también yo quería decirles que en esta imagen no nos olvidemos de las incretinas. Las incretinas están secretadas en el aparato digestivo, una de ellas el GLP-1, ¿verdad? Ellas tienen la función de estimular la secreción de insulina y al mismo tiempo inhiben la secreción de glucagón. El problema es que estas incretinas son rápidamente inactivadas por una enzima que se llama DPP4. Entonces, de los últimos avances en la farmacología de la diabetes tipo 2, ya tenemos GLP-1 y también tenemos inhibidores de esta enzima DPP4 para que las incretinas permanezcan en sangre por más tiempo. Primera, las sulfonilureas, secretagogos, aumenta la secreción de insulina al unirse a receptores específicos en la célula beta, el receptor SUR. Se administran entre 30 a 60 minutos antes de la comida. Tenemos variedades de sulfonilureas: glibenclamida, glimepirida, glicacida. 3 palabras con glibenclamida ya está fuera de la FDA, del listado de medicamentos de FDA, por tener efectos deleterios sobre el páncreas. Hoy glimepirida y glicacida son algunas de las sulfonilureas que todavía podemos utilizar. Su efecto adverso más temido, hipoglicemia.
Las biguanidas inhiben la salida hepática de glucosa, estimulan su captación por los tejidos periféricos. La metformina, la fentermina era otro ejemplo, ya salió del mercado, solo la metformina. Sus efectos adversos siguen diciendo la farmacología, Goodman y Gilma, Katzun, etcétera, que es acidosis láctica. Sin embargo, el principal efecto adverso visto en la práctica clínica son efectos digestivos. El paciente tiene estreñimiento, distensión abdominal, dolor abdominal por metformina. También acidosis láctica en algunos casos. Importante recomendarles que si se va a iniciar de nuevo en un paciente con tasas de filtración glomerular abajo de 70, abajo de 60, es mejor no iniciarlo. Bueno, dos cosas con metformina también siguen siendo el pilar en el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Están en la primera línea del tratamiento de la diabetes de tipo 2 y eso posiblemente lo vamos a ver en introducción a la clínica. Inhibidores de la DPP4, estos se le llaman incretinamiméticos. Dijimos que las incretinas como el GLP-1, ¿verdad? Hace que el páncreas produzca más insulina, también disminuye las cantidades de glucagón, que es una hormona contrarreguladora. El problema es que estos efectos de estas incretinas duran unos minutos debido a que la enzima DPP4 rápidamente los descompone. Entonces, estos medicamentos tienen la función de bloquear a esta enzima DPP4 de tal manera que incretinas como el GLP-1 permanezcan en sangre más tiempo y entonces se vean beneficiados por sus efectos benéficos. Ejemplos de ello, la vildagliptina, sitagliptina y linagliptina, que un ejemplo Trayenta, linagliptina. Bien, diabetes tipo 2 también, análogos de GLP-1. Ya tenemos esta incretina en modo farmacológico para podérselo dar a nuestros pacientes. Dijimos que amplifican la secreción de insulina estimulada por la glucosa, suprimen el glucagón y también identifican el vaciamiento gástrico. No ocasionan hipoglicemia por la naturaleza dependiente de glucosa de la secreción de insulina. Sus ejemplos son el dexenatida, la liraglutida, la dulaglutida, Victoza, Trulicity. Para que tengan una idea, estos medicamentos se colocan una vez por semana y aproximadamente valen $70 cada inyección. En el paciente diabético obeso tiene mal controlado hemoglobinas glicosiladas de 8 y 9. Antes también se usaban los inhibidores de alfa-glucosidasa, una enzima en el intestino. El problema es que daba mucha flatulencia, los pacientes no la toleraban. Las tiazolidinediones, como la pioglitazona, todavía se utilizan, tienen un papel antiinflamatorio que sería muy benéfico en el paciente diabético tipo 2, pero algunas de estas glitazonas tuvieron eventos cerebrovasculares por lo que están siendo restringidas por la FDA. Al momento solo la pioglitazona, cuyo nombre comercial es Actos, está para administración, para venta pública. Insulina. ¿Insulina en diabetes tipo 2? Claro que sí. ¿En qué casos? Vamos a ver ahorita. Indicaciones de insulina en diabéticos tipo 2. Esto también me gusta preguntar. Pacientes que con fármacos orales no logran control. Usted ya le dio glimepirida, ya le dio linagliptina, le puso un GLP-1, ¿verdad? Y no logra llegar a las metas que hablamos al principio. Entonces, este paciente se pasa a insulina más fármacos. No es que se le quitan los fármacos, se le pasa a insulina más fármacos. Pacientes que tengan complicaciones agudas, dijimos que las dos complicaciones agudas eran la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. En estos momentos está contraindicado los antidiabéticos por vía oral, solo insulina. Paciente con diagnóstico reciente de hiperglicemia, con glucosas demasiado altas, con cetonas en orina, este paciente está descompensado. Lo mejor es dar insulina, ¿verdad? Que es una hormona anabólica, compensar al paciente. Si su riñón no lo permite, lo pasamos a antidiabéticos orales. Pacientes embarazadas y con diabetes no pueden usar ningún otro medicamento que no sea insulina. En algunos casos, la metformina está recomendada a partir del segundo trimestre del embarazo. Y pacientes con insuficiencia renal, llámese tasas de filtraciones glomerulares moderadas a severas, debemos usar insulina. Se dice que en las fases más avanzadas de la insuficiencia renal, con tasas de filtración glomerular menor de 30 ml por minuto, a veces ya ni se necesita insulina porque los niveles de insulina circulantes por el daño renal permanecen en sangre más tiempo y esto ayuda a controlar los niveles de glucosa que al final fueron los que ocasionaron el daño. Jóvenes, con esto terminamos fisiopatología de la diabetes. Yo les agradezco su atención. Al subirles el día de mañana el URL, yo voy a abrir un foro. Les suplico que lean, que estudien. He sacado la clase de Harrison 19, de Cecil y del Up to Date por si quieren hacer las revisiones. Y estoy a sus órdenes para sus inquietudes y sus dudas que puedan surgir de la clase. Dios les bendiga.